John Maxwell dijo una vez lo siguiente: un hombre debe ser lo suficientemente grande como para admitir sus errores, lo suficientemente inteligente como para aprender de ellos y lo suficientemente fuerte como para corregirlos. La Fórmula 1, digamos que por las malas, ha aprendido a corregir sus errores. La palabra tragedia ha sido pronunciada en numerosas ocasiones al hablar de carreras. A primera vista, esto siempre ha sido más que un deporte. Es un número de funambulismo donde la valentía baila con el peligro y la línea que separa una victoria con un accidente es más fina que el dibujo de un neumático. De momentos que trataré a continuación surgen revoluciones, reformas en seguridad, innovaciones y una promesa renovada de hacer todo lo posible por reducir las tragedias en el deporte que amamos. Esta es la historia de los días más oscuros de la Fórmula 1. Saludos a Ricardo Polanco y dentro vídeo. Tarde de domingo en Monte Carlo, 7 de mayo de 1967. El sol brilla en el Mediterráneo y los yates son testigos de calles estrechas que anualmente rugen con los motores del Gran Premio de Mónaco. Pero ese día, hace casi 60 años, no será recordado precisamente por su ganador. Pasaría la historia, sí, pero por una desgracia. Lorenzo Bandini, un piloto italiano de 31 años, estrella de Ferrari, corría al límite en un circuito infernal. Curvas cerradas, barreras al ras y paquetes de paja como medida de seguridad. Sí, esto increíble. Bandini arrancó fuerte, liderando al principio con el público en éxtasis, pero Mónaco no perdona. En la vuelta 82, mientras cazaba al líder, Denny Hulme, su Ferrari derrapó en la chicane del puerto, golpeó un poste y volcó sobre las fatídicas pajas. Un depósito roto, una chispa y el coche estalló en llamas. Los comisarios tardaron en sacarlo. Bandini sufrió quemaduras en más del 70% de su cuerpo. Luchó 3 días en el hospital, pero el 10 de mayo se apagó, dejando un vacío inmenso. Lo primero que se hizo fue prohibir los paquetes de paja en todas las carreras de Fórmula 1, sustituidos por barandillas más largas. Esto vino a raíz de cómo la paja había avivado el fuego, empeorando las heridas de Bandini. Además, se insistió en mejorar la formación en seguridad contra incendios para los comisarios, porque estaba claro que hacía falta una respuesta de emergencia mejor preparada. Con el tiempo, estos cambios abrieron la puerta a mejoras más grandes en seguridad. Los pilotos empezarían a llevar ropa ignífuga, los circuitos mejoraron sus instalaciones médicas y más adelante se diseñaron coches más seguros con depósitos de combustible centralizados. Por eso, el legado de Bandini no está solo en sus logros en pista, como victorias en las 24 horas de Daytona o los 1000 kilómetros de Monza ese mismo año, sino también en el deporte más seguro que vemos hoy. Un día de septiembre de 1978, la Fórmula 1 aterrizó en el Autódromo Nacional de Monza, en Italia. Se vivía una temporada de infarto. Mario Andretti y Ronnie Peterson, compañeros en Lotus, estaban enzarzados en una lucha feroz por el Mundial, con Andretti 12 puntos por encima. El Gran Premio de Italia, ese 10 de septiembre, prometía ser clave, con miles de tifosi animando en las gradas. El día antes, en la clasificación, Andretti se haría con la pole. Peterson, en cambio, se quedó en quinta posición. Todo apuntaba a una carrera de las que hacen historia, con Andretti queriendo sentenciar el campeonato y Peterson buscando recortar distancias, pero la salida fue un desastre. Con los coches mal alineados, el semáforo se puso en rojo antes de tiempo y algunos se saltaron la salida. En la primera chicane, el pelotón se apretó y estalló el caos. Un choque múltiple brutal. El Lotus de Peterson fue embestido por el McLaren de James Hunt, se estrelló contra las barreras y se incendió. Hunt y Clay Regazzoni sacaron a Peterson de las llamas como pudieron, pero ya tenía las piernas destrozadas. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero su estado empeoró durante la noche. A las 9:55 del 11 de septiembre de 1978, su corazón dejaría de latir. El mundo del motor se quedó helado. Andretti, que ese mismo fin de semana se proclamó campeón, estaba en shock. A las puertas del hospital dijo: por desgracia, las carreras también son esto. Años después, en 2018, diría: nunca podré celebrarlo de verdad, jamás, dejando claro lo agridulce que fue esa victoria ensombrecida por la pérdida. Esto fue un toque de atención para la Fórmula 1, que ya estaba bajo presión por sus riesgos. Las medidas no se hicieron esperar. Lo primero, un coche médico que siga el pelotón en la primera vuelta para reaccionar rápido ante accidentes, algo que se estrenó en el Gran Premio de Estados Unidos de 1978. El accidente trajo mejoras en las barreras y procedimientos de salida más estrictos para evitar el caos. Antes de continuar, ¿sabías que el 84% de los espectadores de este canal no estáis suscritos? Si os gusta la Fórmula 1 y disfrutáis de este contenido, os agradeceré inmensamente vuestra suscripción. Significaría una gran muestra de apoyo.
La temporada 1994 trajo nuevas reglas que prohibían las ayudas electrónicas al piloto, generando tensión en el paddock. El circuito de Imola, conocido por su trazado rápido y fluido, tenía curvas que eran un desafío puro. Viernes, 29 de abril. En los entrenamientos, Rubens Barrichello, un joven piloto brasileño, se estrelló en la variante Bassa, una chicane en la recta principal. Su Jordan impactó contra las barreras de neumáticos a 225 km por hora, quedándose inconsciente y tragándose la lengua. La rápida intervención del doctor le salvó la vida. Barrichello volvió al día siguiente con heridas leves, pero no corrió en el resto del fin de semana. El susto, aunque no fue fatal, ya dejaba claro lo peligroso que era el circuito. Sábado, 30 de abril. Durante la clasificación, Roland Ratzenberger, piloto austriaco de 33 años, tuvo problemas con los frenos de carbono de su coche, quejándose de su rendimiento. En su última vuelta rápida, su alerón delantero falló tras pasar por un bordillo en Acque Minerali, perdiendo carga aerodinámica. El coche se estampó contra el muro de cemento a 314 km por hora. Ratzenberger sufrió una fractura basal de cráneo, traumatismos y una ruptura de aorta, perdiendo la vida al instante. El paddock quedó en shock. Ayrton Senna, visiblemente afectado, logró la pole y llevó una bandera austriaca en su cockpit para honrar a Ratzenberger. Domingo, 1 de mayo. El día de la carrera arrancó mal. Leto se quedó parado en la salida y Pedro Lamy chocó contra él, hiriendo a un policía y a 8 espectadores con los restos. El coche de seguridad salió a pista, enfriando los neumáticos. Tras reanudar en la vuelta 5, Senna lideraba, pero en la vuelta 7, en la curva Tamburello, su Williams se salió de pista a 305 km por hora e impactó contra la barrera. El golpe le fracturó el cráneo y un trozo de la suspensión le causaría lesiones. La carrera se detuvo con bandera roja a las 2:17 de la tarde. A pesar de los esfuerzos del Dr. Watkins, Senna fue trasladado en helicóptero al Hospital Maggiore, donde su triste final se confirmó a las 6:40. La carrera se reanudaba a las 2:55, completando las 58 vueltas, y Michael Schumacher ganó. No hubo champán en el podio, por respeto a la víctima. Este suceso sacudió a la FIA y marcó un antes y un después en la Fórmula 1. A mitad de temporada, los coches se modificaron para que fueran más fáciles de domar. La aerodinámica se recortó en el Gran Premio de España, con difusores más cortos y alerones ajustados, haciendo que las curvas fueran más lentas pero menos peligrosas. En Alemania llegó la tabla de madera bajo el suelo, elevando los monoplazas y frenando su velocidad. Schumacher lo sufrió en Spa con una descalificación por el desgaste de ese elemento, para que veáis lo en serio que se lo tomaron. Los cockpits se reforzaron, con más espacio para absorber golpes y laterales más altos. Los circuitos también cambiaron rápido. Imola convirtió Tamburello y Villeneuve en chicanes más seguras para 1995, y circuitos como Silverstone o Spa añadieron escapatorias y curvas más suaves. Las reglas se endurecieron. Se acabó eso de seguir corriendo tras un drama como el de Senna. Las banderas rojas ganarían peso, y en boxes se puso límite de velocidad para evitar sustos. Hasta los pilotos se alzaron. En Mónaco revivieron la asociación de pilotos, GPDA, con Berger y Schumacher al frente, exigiendo que su voz pesara en la seguridad. De ese día trágico en Imola nació otra nueva Fórmula 1 que, aunque nunca libre de riesgo, aprendía a proteger mejor a los protagonistas. Nuevos circuitos, como Bahrein, que entraría en el calendario en 2004, debían tener grandes escapatorias. Los existentes añadieron chicanes permanentes y trampas de grava. La FIA endureció la homologación. Sorprendente que Arabia Saudí entrara en el calendario teniendo en cuenta las pocas escapatorias que tenía en 2021. Supongo que en algunas ocasiones el dinero manda. A diferencia de los eventos anteriores, este sí que lo presencié en televisión, en directo. El fin de semana arrancaría con expectación. Nico Rosberg peleaba el mundial con Lewis Hamilton. El alemán se hizo con la pole. Tenía pinta que la lucha por la victoria iba a ser reñida. Pero el tifón Fanfón trajo lluvias intensas. La pista de Suzuka ese día estaba muy mojada. No era precisamente un lugar que brillara por su seguridad. La carrera comenzó detrás del coche de seguridad, con los pilotos usando neumáticos intermedios para lidiar con el agua. Lewis Hamilton se puso líder, demostrando su maestría habitual en condiciones adversas. En mitad de carrera, Adrián Sutil perdería el control en la curva 7, girando hacia la grava. Un vehículo de recuperación fue enviado para retirar su Sauber, bajo doble bandera amarilla, lo que obliga a los pilotos a reducir la velocidad y estar listos para parar. Jules Bianchi, piloto francés de Marussia de 25 años, en su segunda temporada y parte de la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari, era visto por muchos como una estrella en ascenso. En la vuelta 43, mientras la lluvia provocaba que la visibilidad se redujera,
redujera, Bianchi perdió el control del Marussia y se estrelló contra la grúa. El impacto fue devastador. Bianchi quedó inconsciente, recibió atención en pista y fue trasladado al hospital, donde lo operaron por una grave lesión cerebral. La carrera se detuvo con bandera roja en la vuelta 44 y Hamilton fue declarado ganador según la última vuelta completada. La condición del francés era crítica, según su familia y Marussia. La FIAT formó un panel de investigación liderado por Peter Wright, que publicó un informe de 396 páginas en diciembre de 2014. Concluyó que Bianchi no redujo lo suficiente bajo banderas, algo polémico. Muchos señalaron que dirección de carrera debió sacar el coche de seguridad antes o parar la carrera. Comentaristas como Martin Brundle abogaban por prohibir las grúas en medio de la pista. El informe también apuntó que el sistema de freno por cable del Marussia pudo haber afectado la desaceleración, complicando la tarea de decidir quién demonios era el culpable. Marussia, ya en apuros económicos, negó haber presionado a Bianchi para ignorar las banderas. Bianchi nunca recuperó la conciencia y falleció el 17 de julio de 2015 en Niza, Francia. Era el primer piloto de Fórmula 1 que perdía la vida en carrera desde Ayrton Senna. Esta tragedia también trajo cambios en materia de seguridad. El Virtual Safety Car se introdujo y, más importante aún, el halo, un dispositivo de titanio para proteger el cockpit. El primer año que se utilizó fue 2018, tras investigaciones impulsadas por este accidente y otros como el de Justin Wilson. Se puede decir que ya ha salvado vidas, como la de Charles Leclerc en 2018, Romain Grosjean en 2020 o Zhou Guanyu en 2022. El escenario es el circuito de Kyalami, ese al que se pretende volver en un futuro próximo. Cuenta con 4,5 kilómetros de asfalto serpenteando por la meseta sudafricana. Estamos hablando de los años 70 y desgraciadamente la seguridad era rudimentaria. Los pilotos llevaban cascos básicos y los circuitos apenas contaban con escapatorias. Entre la multitud de 70.000 espectadores se respiraba expectación mientras arrancaba la tercera carrera de la temporada 1977, con James Hunt en la pole y el héroe local Jody Scheckter en la lucha. Tom Pryce, un galés de 27 años, aún no era un piloto con un nombre reconocido, pero su talento brillaba con fuerza, con podios en Austria 1975 o Brasil en 1976. De carácter reservado, era visto como una posible futura estrella. Incluso se rumoreaba que Lotus lo quería para 1978. El día de la carrera, Pryce tuvo una mala salida y cayó hasta la última posición al final de la primera vuelta. Sin desanimarse, comenzó a remontar, hasta llegar al puesto número 13 en la vuelta 18. En cabeza de carrera, Hunt, Lauda y Scheckter luchaban por la victoria. En la vuelta 22, Zorzi se detuvo justo después de la cima de la recta principal, en un punto ciego donde los coches pasan a 270 km por hora. Un pequeño incendio comenzó a arder cerca del cockpit, un problema con la distribución del combustible, sin riesgo inmediato. Dos comisarios decidieron intervenir. Frederik Jansen Van Buren, un voluntario local de 19 años, y otro comisario tomaron extintores de 18 kilos y, contra el protocolo, cruzaron la pista sin esperar autorización. El primero lo logró, Van Buren no, fue atropellado. Y no solo eso, su extintor golpeó el casco de Pryce con violencia. Ambos perderían la vida en el acto. El coche, convertido en un proyectil de 600 caballos de fuerza sin control, giró hacia la derecha, rozó las barreras y terminó chocando contra Jacques Laffite, enviando ambos monoplazas contra las protecciones. Laffite salió ileso de milagro. La carrera no se detuvo, sin bandera roja, sin pausa. Lauda ganó, pero su victoria se terminó sintiendo vacía al enterarse de la tragedia. El paddock quedó en estado de conmoción. Este suceso expuso las graves deficiencias de seguridad de la Fórmula 1 de la época. En 1977, los comisarios recibían una formación mínima. Algunos eran simplemente aficionados con una bandera y un silbato. Circuitos como Kyalami tenían zonas ciegas peligrosas y escapatorias insuficientes, mientras que la comunicación entre los comisarios y la dirección de carrera era deficiente. Si algo quedó claro ese día, es que no solo los corredores estaban en riesgo, sino todos los involucrados en la pista. Las repercusiones fueron rápidas, aunque los cambios llegarían de forma gradual. La FIA endurecería los protocolos de los comisarios, exigiendo entrenamientos más rigurosos y una comunicación más clara. Los trajes y cascos ignífugos, que ya comenzaban a ser obligatorios, fueron sometidos a mayores controles tras comprobar que el de Pryce no resistió el impacto del extintor. Los circuitos también fueron reevaluados, con secciones de alta velocidad sometidas a un mayor escrutinio para mejorar la visibilidad y las escapatorias. Amigos, la Fórmula 1 ha aprendido por las malas que hay que hacer cambios para crear un entorno más seguro. Estas carreras no son las únicas que han propiciado modificaciones. Decidme, ¿qué sucesos incluiríais en una segunda parte? Dejádmelo en los comentarios. Ahora os invito a hacer memoria conmigo. Veamos el Gran Premio de España de 1975 en un circuito urbano en Barcelona. Otro día en el que la FIA no quedó en un buen lugar. Haced clic al vídeo que aparecerá en pantalla. Nos vemos ahí dentro. Un saludo.